a Detrás de Todo, el programa en torno a la verdad. Buenas noches, queridos oyentes, una vez más aquí en Detrás de Todo, un programa realizado para 106.4 FM en Bogotá, Radio Sur, una emisora de la Fundación Comunícate. Quien les habla, José Daniel Sánchez Colmenares, acompañado de Ricardo Cárdenas García. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Daniel, un especial saludo a todos nuestros oyentes. Y pues muy contentos de ya estar en nuestro sexto programa y pues con el ánimo muy en alto para poder seguir avanzando en nuestros propósitos y poderle llegar a nuestra amplia audiencia de Radio Sur 106.4 de la FM. Bueno, Ricardo, hoy estamos con un tema que hemos titulado Influencia de la cultura sumeria en la humanidad. Y para esto tenemos un invitado muy especial que es el doctor Rubén Darío Bueno Vanegas. Él es un ingeniero de sistemas a quien también le encantan las áreas como la historia, las ciencias y el ocultismo. Buenas noches, querido Rubén Darío, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Agradecido de estar con ustedes en este gran espacio, en este gran programa. Me gustó mucho. Bueno, muy buenas noches, Rubén. Pues un placer muy especial contar con tu presencia en nuestro programa y pues de igual forma nuestros oyentes muy complacidos de tocar este tema tan maravilloso el día de hoy que nos convoca, que pues tiene que ver con el origen mismo de la humanidad y sobre todo pues comprender un poco de dónde viene todo este entramaje de cultura, de conocimiento y sobre todo del origen mismo del sentido del conocimiento, lo que ha caracterizado a la raza humana. Querido Rubén, muy buenas noches. Estamos muy complacidos de estar con tu presencia esta noche y pues el tema que hoy hemos planteado para nuestros oyentes es la influencia de la cultura sumeria en la humanidad. Primero pues quisiéramos comenzar esta conversación muy amena preguntándote por qué el interés de estudiar estos temas por parte tuya y sobre todo ahondar en el conocimiento y en culturas que hacen parte de otros contextos pero que nos explican un poco nuestra realidad. Así es, Ricardo. Bueno, a mí siempre me ha gustado lo que es el explorar la historia. Siempre me ha gustado ahondar mucho más en lo que siempre nos enseñaron en la escuela, ir más allá. Mis papás siempre me empujaron en el mundo de la literatura, en el mundo de cultural, como el no quedarse uno con simplemente lo que a uno le dan, sino también explorar por sí mismo. En especial la cultura sumeria siempre me ha llamado la atención por sus mitos, por su gran relevancia en torno al origen de la civilización humana. O sea, el ser humano como tal existe alrededor de hace 200.000 años, pero como tal la civilización humana tiene menos de 10.000 años. Entonces, explorar esa cultura, esa civilización tan antigua, tan relevante, lo que es ser pioneros en el desarrollo de tantas y tantas cosas que ellos crearon, que ellos se inventaron. Ellos son el origen de muchísimas tradiciones, mitos, leyendas y artefactos. O sea, el poder inventar la rueda, eso es algo demasiado impresionante, porque en base a la rueda se desarrollaron muchísimas ideas. El transporte se le facilitó a todos. Entonces, cosas como esas me fascinaron desde un comienzo, y explorar esa cultura como tan misteriosa, porque muy poco se sabe de los orígenes reales de ellos,
Es fascinante y siempre me ha gustado como ese estilo de historia de que no todo el mundo conoce, no siempre se sabe de dónde son, y es algo muy gratificante pues poder encontrar muchas cosas respecto a esa cultura en particular. Bueno, pues Rubén, para, digamos, poner en contexto a nuestros oyentes, comencemos diciéndole a ellos por qué es importante esta cultura sumeria, cuál es la influencia que ha tenido con respecto al desarrollo, la proyección de la humanidad, de pronto quiénes eran, en dónde se ubicaron, por qué, digamos, no es claro su origen. ¿Sí? Digamos, empezaríamos con ese contexto, Rubén. Ok, gracias, Ricardo. Originalmente nadie conocía lo que era la cultura sumeria, la civilización sumeria. Lo que sabemos de esta cultura, de esta civilización, es a partir del siglo XIX. Un grupo de arqueólogos europeos fueron al Oriente Próximo, no tan allá del Oriente, de nuestro planeta, y ellos querían simplemente, basados en lo que era la Biblia cristiana, explorar lo que era Babilonia, Nínive, esas ciudades antiguas que se mencionaban en el libro sagrado, y pues terminaron descubriendo la primera civilización humana, o sea, el origen de todo. Básicamente ellos estaban asentados en lo que hoy es el país de Irak, la antigua región de Mesopotamia. Básicamente la civilización sumeria se divide en 6 periodos grandes. El primero es el Obeid, que va desde el 5000 al 4100 antes de Cristo. Es bastante poco lo que se sabe de este periodo. Sin embargo, lo poco que se ha podido encontrar es muy diciente, porque nos dice que ellos se asentaron sobre los márgenes del río Tigris y el Éufrates, ríos importantísimos para el desarrollo de esta civilización, así como de cualquier civilización que siempre se ha asentado a los márgenes de los ríos, ya que pues esto les da alimento, les da hidratación a los mismos habitantes, a los animales que ellos crían, y pues también de la misma forma un manejo de los regadíos en los cultivos. Después de este periodo del Obeid, llega el periodo más importante como el florecimiento de esta civilización, que es el periodo de Uruk. En este periodo los sumerios crecieron muchísimo, y ahí es donde pues se ha podido encontrar mucho más origen, qué hacían, y pues gracias a ellos fueron pioneros de la escritura, la famosa escritura cuneiforme, que cuneiforme significa forma de cuña. Ellos cogían una varita y formaban como decir cuñas, como decir pequeñas hendiduras en el barro, lo dejaban secar, y de esta forma pues transmitían su conocimiento, sus leyes, sus normas. Cartas, por ejemplo, se escribían entre ellos, los números de acuerdo pues al tipo de escritura que ellos hacían. Entonces, el primer gran desarrollo de esta civilización fue la escritura. Ellos fueron los primeros en todo el mundo en hacer esto. Asimismo, la astronomía la manejaban muy bien. Ellos se dieron cuenta que la Tierra no era el centro del universo, era el Sol. Además que era esférica. Ellos ya tenían como ese conocimiento, y pues desafortunadamente fue un conocimiento que se perdió hasta después
de la mano de Copérnico que se rescató ese tipo de conocimiento, pues ya en base a otras observaciones, de acuerdo a cómo él mismo lo observó y lo desarrolló. Otro avance, otro invento importantísimo que disfrutamos cada vez que podemos y que el cuerpo lo permite, la cerveza. Ellos fueron los creadores de la cerveza. Se han encontrado innumerables vasijas, jarros con restos de elementos que conformaban la cerveza. De esta forma pues podemos intuir y conocer que ellos fueron los creadores de este elixir para todos que tantos momentos se disfruta. Asimismo pues podemos nombrar, como ya comenté en un inicio, pues la rueda. Matemáticas, ellos manejaban lo que era el sistema sexagesimal, que pues igual hoy en día se usa en operaciones básicas, se usa para hacer cálculos de muchísimas formas. Son las matemáticas de toda la vida. Y asimismo pues tenemos, por ejemplo, las deidades, o sea, todo lo que es la mitología que muchas religiones han rescatado. Ellos fueron los que crearon, por ejemplo, el mito de que el diluvio, que el mito de el dios o el rey o el gobernante o el héroe que muere y después es resucitado para darle un mensaje a la humanidad. Ese tipo de leyendas, ese tipo de situaciones, ellos fueron los fundadores, los pioneros, los que se ingeniaron ese tipo de leyendas para que pues otras civilizaciones lo recogieran y de esa forma pues replicaran eso para la humanidad. Una pregunta, Rubén. Pues has hecho una descripción muy importante sobre la importancia del impacto que esta cultura sumeria ha tenido en la humanidad. ¿Cuál sería el desenlace de ellos? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Digamos, es una pregunta que nuestros oyentes podrían estar formulándose en este momento. ¿Por qué dejaron de existir de una manera tan intempestiva? Bueno, ellos estaban circundados por unas civilizaciones que después llegaron a lo que fue las riberas de los ríos Éufrates y Tigris. La civilización que tuvo mucho más empuje, mucho más crecimiento, fueron los acadios. Los acadios que alrededor más o menos del 2500 antes de Cristo llegaron por la zona. Era una civilización que pues estaba muy bien armada, muy bien organizado su ejército. El rey por esa época, Sargón de Akkad, él manejó el ejército de tal manera que podía conquistar cualquier territorio a su alrededor. Los sumerios fueron su principal blanco, ya que pues ellos veían que los sumerios eran una civilización avanzada. Sin embargo, pues aunque eran guerreros, no lo eran tan avanzados como los propios acadios. Lo que fue de los años 2334 al 2279 a.C., la civilización sumeria fue absorbida totalmente por los acadios. Entonces, no fueron totalmente diezmados, no fueron eliminados, pero sí fueron absorbidos. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, un paralelo a lo que pasó, por ejemplo, en la conquista acá de Latinoamérica. No es que fuesen eliminados los nativos, pero sí fueron absorbidos por los invasores, los conquistadores. Entonces, de esa forma, no desaparecieron, pero sí fueron obligados de alguna forma
a tomar esas costumbres de su conquistador y sus enseñanzas, todo su conocimiento, todos sus mitos se fueron diluyendo, y los conquistadores pues tomaron lo que mejor les parecía de esa cultura y lo adaptaron a su entorno y a sus propias leyendas. Ese fue el triste final, por decir de alguna forma, de la gran civilización sumeria. Bien, muchas gracias, Rubén. Muchas cosas se han dicho en torno a esta cultura sumeria, digamos su ubicación estratégica en la antigua Mesopotamia, su relación con el entorno, la influencia que tuvieron para el momento histórico en el cual se desenvolvieron, pues ha sido algo que es aún materia de investigación y de estudios. Pero digamos que cuando empieza a surgir la escritura propuesta desde esta cultura, pues se rompe la historia de la humanidad. Tal vez algunos historiadores dicen que es a partir de ese momento que se supera la etapa de la prehistoria y se llega a la etapa de la historia actual. Es la escritura la que permite generar ese tipo de afirmaciones, y sobre todo por lo que transmitían en el ejercicio de conocer el entorno, de aprender y de enseñar, de implementar modelos de gobierno, implementar modelos de organización, etc. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos en este momento es, bueno, ¿y eso de dónde surgió? ¿Salió de manera espontánea? ¿Será que ellos tenían alguna influencia? ¿Será que en la cultura sumeria hubo una relación con algunas seres superiores o que en un momento determinado plantearon unos mitos que hoy día han trascendido a otros discursos, pero que también dialogan con la historia y con la realidad? Entonces se dice que existía una isla para ellos donde, pues, denominaba el Jardín del Edén, la isla del Dilmun. Pues allí estaba como el modelo a seguir de lo que sería una sociedad organizada para ese entonces. Estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo. Entonces, ¿será que sí es posible, Rubén, afirmar que hay una influencia de alguna organización social o de algunos seres superiores que hayan podido transmitir a esta cultura sumeria todos los conocimientos que para el momento pues ninguna otra cultura estaba dada a generar ese tipo de construcción y de aportes a un buen vivir? Bueno, muy interesante lo que me comentas, Ricardo. Los sumerios tenían un panteón de dioses muy grande. Era muy grande, pero pues siempre tenían como sus dioses principales. El dios mayor de todos los dioses, de todo el panteón, era Anu. Este dios Anu existió en un principio y según la leyenda, y pues yo sé que muchos de nuestros oyentes habrán, o ustedes mismos habrán escuchado a los famosos Anunnaki. Un escritor, un arqueólogo de Azerbaiyán que falleció en el año 2010, Zecharia Sitchin, él se tomó la tarea de traducir unas tablillas que encontraron unos arqueólogos en el siglo XIX. Esto ha sido largamente debatido durante muchos años por los mismos miembros de la comunidad académica, ya que pues ellos dicen que Zecharia se tomó muchas libertades en la traducción de estas tablillas y que probablemente se equivocó en algunas cosas. Sin embargo, pues es muy interesante porque ha calado mucho lo que él comentó en esa época, y pues hoy en día lo estamos todavía debatiendo, lo estamos comprendiendo, y es que según lo que él pudo traducir, existía un planeta que se llamaba Nibiru, o se llama Nibiru. Este planeta tiene una trayectoria bastante extraña
y solo llega a acercarse a nuestro sistema solar cada 3.600 años. Entonces hubo alguna vez en que este planeta fue un peligro para la Tierra, y de este planeta vienen los famosos Anunnaki. Los Anunnaki eran como unos dioses de este planeta que necesitaban de nuestra Tierra el oro, porque pues eso era como una de sus fuentes de supervivencia. Ellos tuvieron como unos siervos, como unos esclavos, que en principio pues serían su mano de obra física acá en el planeta para que les ayudara a extraer el oro, se los diera a ellos y pues de esta forma pudieran sobrevivir. Estos sirvientes llamados Gigil fueron los que plantaron como la semilla de la discordia, porque ellos no querían ser sus esclavos de los Anunnaki, y pues teniendo el poder de la ingeniería genética, cogieron a los neandertales, los modificaron y de esa forma pues nacieron los seres humanos, que para ellos eran los Lulu. Estos Lulu pues ya sirvieron de una forma mucho más amigable, de una forma mucho más dócil para estos seres, y de esa forma pues salió lo que fue la civilización humana. Esto es lo que nos explica este arqueólogo, que pudo, según él, traducir de las tablillas encontradas por los arqueólogos en el siglo XIX. Es muy importante tener en cuenta que pues no hay evidencia histórica del paso de la huella de los Anunnaki sobre el planeta Tierra. O sea, no hay algo físico como relato o imágenes, sino son simplemente como señas de que eran unos seres alados que hacían grandes desarrollos para el ser humano, que eran como esos dioses benevolentes que daban grandes ideas a los seres humanos para que esta humanidad, esta civilización avanzara. Entonces esa sería como la idea que se tiene sobre ese tipo de seres. Y pues de acuerdo a lo que yo pues he leído, lo que he investigado, el gobierno principalmente era el rey, sus súbditos y su ejército. Entonces en base a eso conquistaban, desarrollaban sus inventos, y pues fue algo que tomó muchos años. O sea, no fue que de pronto salieran con la idea de una vez de que yo soy el rey, tengo mi corte, tengo mis súbditos. No, fue algo que se fue desarrollando poco a poco, y que con el paso del tiempo se fue perfeccionando, y como toda civilización pues va teniendo su decaimiento. Entonces de esa forma pues fueron también absorbidos, como ya lo comenté, por los acadios, y pues afortunadamente gracias a esos arqueólogos en el siglo XIX se pudo descubrir quiénes eran verdaderamente los sumerios, aunque pues poco se sabe de sus orígenes, y siempre queda esa duda, ¿no? Siempre queda esa duda de que pues de dónde salieron o cómo hicieron para desarrollar tal cosa o tal otra, porque pues son inventos que han impactado muchísimo a la humanidad. Entonces es algo muy, muy importante el poder entender y el poder seguir investigando. O sea, no podemos quedarnos con lo que tenemos, sino seguir investigando de dónde salieron ese tipo de ideas y de desarrollos tan importantes para la humanidad.
No te muevas, ya regresamos a Detrás de Todo, tu programa. Estamos de vuelta a Detrás de Todo, tu programa. Rubén, dentro de todo lo que nos has contado, he descubierto varios paralelos entre las leyendas y los mitos sumerios, con muchas leyendas y mitos que también ha desarrollado la humanidad a través de la historia. Ahorita que hablabas acerca del diluvio universal y todo este tipo de hechos que fueron de pronto mitológicos en los sumerios y digamos dentro de su sistema religioso, podríamos de pronto afirmar que la Biblia como texto literario, su Antiguo Testamento está basado de pronto en toda la historia religiosa de los sumerios. Bueno, eso puede ser una de las fuentes de las cuales bebió la Biblia. Podemos ver que no solamente de los sumerios y también de los egipcios bebieron de, por ejemplo, la muerte y resurrección de Osiris. Asimismo, pues los sumerios tenían, por ejemplo, la épica de Gilgamesh, que es el héroe sumerio por excelencia. Él fue un rey que a su vez fue sacerdote. Él tenía bajo su mando todo lo que era el pueblo sumerio. Sin embargo, pues llegó en un momento en que él quiso rebelarse contra los dioses. Enlil, el dios todopoderoso sumerio, le envió un rival para que matara a Gilgamesh. Él no quería que Gilgamesh se comparara con ellos, con los dioses. Entonces él envió un adversario para que matara a Gilgamesh. Gilgamesh, en la búsqueda de ese poder de los dioses y de esa inmortalidad, porque él quería era la inmortalidad, él quiso encontrar una planta. Le habían dicho que era una planta que crecía en algún lugar del mundo y tenía que encontrarla para alcanzar la inmortalidad. Entonces él vivió una serie de epopeyas, viajes, y está relatado, por ejemplo, lo que fue el diluvio. Él vivió una inundación muy fuerte que, según pues la época, era lo que ellos conocían como el mundo. O sea, es su pequeña porción de tierra, pero que para ellos era todo. Este héroe es como el Moisés, como el Noé de la época. Entonces él tenía sus animales, él en una barca sobrevivió al famoso diluvio y finalmente pudo encontrar, con la ayuda de la diosa Inanna, la planta que él quería. Pero el problema era que esa planta se encontraba en el fondo del mar. Logró encontrar esa planta. Desafortunadamente, pues apareció una serpiente. La serpiente le quitó esa planta a Gilgamesh y desafortunadamente no pudo alcanzar su sueño de la inmortalidad. Esto, la serpiente se la llevó, y pues ese es como el relato, como la leyenda de que las serpientes son inmortales, porque las serpientes cambian de piel. Entonces para ellos esa serpiente fue como el origen de lo que fue la inmortalidad, porque esa serpiente le quitó la planta a Gilgamesh que él tanto deseaba
y que desafortunadamente no pudo tener. Ese es solamente uno de los tantos relatos que existen en torno a lo que es la mitología sumeria, y de la cual las demás civilizaciones han tomado. La civilización cristiana ha tomado muchas leyendas de otras civilizaciones más antiguas, las ha transformado y las ha dado a sus fieles para que persista ese arquetipo, ese ideal del héroe que sobrevive a la muerte o que puede sobrevivir a un desastre y que con su fe en Dios puede salir adelante a pesar de cualquier dificultad. Rubén, ¿todo esto también tendría que ver de pronto con el libro de Enoch? ¿O estoy hablando de temas diferentes? No, el libro de Enoch es básicamente como un libro que, pues primeramente es un libro apócrifo, es un libro que la Iglesia Católica como tal no reconoce dentro del canon, pero que es importantísimo para lo que es la historia de la religión. Es un libro que, aunque no hace parte del canon católico o cristiano, los etíopes sí lo toman muy en cuenta. Ellos en su iglesia copta toman muy en cuenta este libro porque les cuenta lo que era el origen de todo, o sea, el origen en el Antiguo Testamento, cómo eran las civilizaciones de esa época, lo que son los famosísimos los Nefilim, que eran como los gigantes que nacieron de la unión entre los ángeles y los seres humanos, y pues que a través de esto fue como una causa de las cuales Dios envió el diluvio a la tierra. Entonces, lo que yo pienso, lo que yo puedo inferir es que del libro de Enoch se sacaron algunas partes para el Génesis de la Biblia. De alguna forma también se inspiraron muchas otras leyendas y muchos otros mitos que hoy en día persisten. Entonces es un libro fascinante. A mí me gusta mucho la narrativa de ese libro. Son libros que es un libro que está dividido en 5 libros, libros sobre astronomía, libros sobre las parábolas, libros sobre visiones, o sea, sueños. Entonces son compendios de muchas leyendas antiguas y que nos viene presentando una literatura que desafortunadamente fue desaprovechada por la iglesia, porque tal vez para ellos eran historias algo desviadas, por decir de alguna forma, de lo que ellos pretendían escribir en el Génesis o en el Éxodo, que son pues los 2 primeros libros de la Biblia cristiana. Rubén, muy interesante lo que refieres. Uno trayendo a colación la realidad actual, pues uno observa que hay muchas situaciones o discursos que son incómodos en Occidente, que de una u otra manera han venido siendo relegados y se han generado unas reacciones hasta violentas en torno a estas verdades, por decirlo de esta forma. Nuestros oyentes son los que definen, digamos, asumen hasta qué punto toman partido y consideran hasta qué punto es cierto o no. Pero la pregunta es, ¿por qué resulta ser tan incómoda esta zona de Sumeria para Occidente?
tanto en cuanto a lo que tiene que ver con el origen de la organización humana, de su desarrollo y proyección, del desarrollo del conocimiento y su inteligencia, así como porque hoy día en Irak, Siria, países que están allí o cerca a lo que era la antigua Mesopotamia, pues son altamente bombardeados o atacados. O ¿será que allí hay alguna situación que podemos explicar a nuestros oyentes que se produce en virtud precisamente a esos celos o a esa incomodidad que se produce en el occidente? Pues todo lo que ocurrió en términos de la construcción del conocimiento en Sumeria. ¿Será que allí hay algo que aún está por plantearse y desarrollarse desde la interpretación de estas tablillas que se han venido encontrando? Sí, Ricardo, mira, en esa época, como lo comenté en un principio, esos arqueólogos no esperaban encontrar todo lo que se encontraron. Ellos tenían una idea pues concebida en base a lo que era tal vez la civilización más famosa de hasta el momento, que eran los egipcios. Encontrar una civilización tan antigua y que eran pioneros en muchísimas cosas, tanto a nivel de mitos como a nivel de artefactos. Eso fue un revolcón inmenso. Asimismo, pues todos sabemos que esa es una región muy rica en recursos naturales, ya sea oro, ya sea petróleo. El petróleo es el motor de la civilización moderna. Todo lo que es el área de Irak, donde se desarrolló esta civilización sumeria, siempre ha sido golpeado de una u otra forma por intereses políticos particulares. Ya desde mucho tiempo atrás, el hallazgo de ese tipo de materiales siempre desató esa ambición del ser humano por querer más. Los acadios, que fueron los primeros que conquistaron a los sumerios, fueron cayendo también en manos de otras civilizaciones y así, porque pues ese desarrollo, en base a lo poco que se estaba descubriendo y a lo poco que se estaba explotando de la zona, al descubrir, por ejemplo, lo que fue el petróleo, fue algo demasiado importante para esa región. Y pues eso y aunado a las políticas de corrupción, por ejemplo, de algunos gobernantes, desató lo que fue la fiebre por el petróleo. Esta fiebre perdura hasta nuestros días y pues hoy sabemos que la triste historia siempre se está repitiendo. Es una población muy convulsionada, siempre ha estado en guerra. Todo lo que es Irak, Afganistán, Pakistán, todos esos países han estado en constantes luchas, ya no solo por el petróleo, sino también por sus ideologías religiosas. Sabemos que los chiitas y sunitas siempre han estado en una tensa calma. Cuando no es tensa calma, es una guerra frontal y despiadada. Entonces, podemos entender que desde el mismo inicio de la civilización, esa ha sido una zona fundamental para el desarrollo de armas, de control político y territorial, y que basados en los ríos que circundaban estas ciudades, estos reinos, podemos decir que es algo que siempre se va a repetir. En un principio por el territorio y pues últimamente por los recursos naturales.
Entonces puede ser algo muy triste, pero que ojalá algún día tenga algún final feliz para todos, porque pues se acabará en algún momento, ¿no? O sea, los recursos naturales no son para siempre. Entonces, pues yo sí espero que se puedan preservar este tipo de hallazgos, las tablillas, los monumentos, las estatuas, que nos dicen tanto de esta gran civilización y que pues sería una pena que se perdieran. Sí, Rubén, retomando un poco lo que decías en una de tus respuestas anteriores, referías que ha habido mucha influencia desde la cosmovisión sumeria sobre el enfoque y el desarrollo de su vida religiosa y sobre todo lo que tiene que ver con la concepción de sus dioses, que han generado vida o digamos justificación a otras manifestaciones religiosas. Se repite en el Génesis de la religión católica. El diluvio ha ocurrido en diferentes culturas, desde sus relatos religiosos, místicos, y pues digamos que uno podría preguntarse en este momento si la cultura sumeria, a partir de toda su concepción y su construcción discursiva en torno al explicar el origen y la esencia de su vida y de su existencia, pudo haberse expandido a lo largo y ancho de diferentes zonas o regiones del mundo. Entonces no es de pronto descabellado pensar que en la misma América se pudieron haber presentado alguna relación que está por descubrirse más adelante, obviamente, de pronto, y que encuentra relación con lo que se vive aquí en nuestro continente, o lo que pasó en Australia, en Asia oriental. Entonces, pues, ¿qué podríamos decirle a nuestros oyentes de cara a entender que muy probablemente o posiblemente exista una influencia muy marcada en otras culturas que ancestralmente se estudian desde cada uno de sus contextos, pero que muy probablemente provienen de esta cosmovisión sumeria? Sí puede haber una gran influencia, porque pues aunque los sumerios fueron la primera civilización que existió, su inminente desaparición hizo que se dispersaran. Los acadios aprovecharon mucho estos éxodos por parte de la población sumeria para establecerse mucho más fácilmente en sus ciudades. Podemos ver, y es algo que estaba revisando por estos días a propósito de este gran programa, era que las pirámides en muchas partes del mundo tienen un mismo sentido. O sea, podemos ver que pirámides no solo hay en Egipto, hay en Etiopía, hay en nuestra América, hay en Europa inclusive. Entonces, puede haber una influencia a través de lo que fue la arquitectura, que sin embargo, pues con el transcurrir de los años se fue perdiendo. Este tipo de construcciones fueron fundamentales en lo que fue el desarrollo de la religión y del gobierno de cualquier civilización. Eso, y pues basados en lo que fue, por ejemplo, el diluvio, la creación del mundo. Por ejemplo, hay un mito muy importante en la civilización sumeria, que fue la muerte y resurrección, pero no de un hombre, sino de una diosa o de una mujer. Es Inanna, que pues era la diosa hija de Ningal, que era como
como, como una de las grandes y más poderosas diosas del panteón sumerio, y el dios de la luna, que era Nana. Entonces Ningal y Nana tuvieron a Inanna. Le encargaron una misión a ella, que fuera a visitar a su hermana Ereshkigal, que ella reinaba en un mundo subterráneo, era como el mundo de la muerte, por decir de alguna forma. Ereshkigal, sin saber, mató a su propia hermana y desafortunadamente falleció. Y Nana afortunadamente no iba sola, ella llevaba un compañero. Ese compañero avisó al abuelo de Inanna, que era el dios Enki, el gran dios sumerio, el gran dios de dioses. Y después de 3 días y 3 noches, el dios Enki preparó un alimento especial y un agua que diera la vida y la resucitó. Entonces, desde ese mismo instante podemos ver la influencia que ha tenido a nivel de no solo arquitectónico, sino también mitológico, ese arquetipo de ser, de héroe o heroína poderoso que se sobrepone a la adversidad y que es una inspiración para todos, porque no solamente puede ser una persona cualquiera, sino que es tan grande su poder que puede sobrevivir a la misma muerte. Entonces, más que un mito, es una idea que tengan las civilizaciones de poder sobrellevar las dificultades. Y pues cada civilización siempre necesitaría un guía, un héroe supremo que haga ese sacrificio y renazca poderoso para liderar esa civilización y que puedan seguir adelante. Entonces lo encontramos en Egipto, lo encontramos en la India, lo encontramos en Japón, lo encontramos incluso en nuestras civilizaciones locales, lo que fueron los chibchas, los muiscas. No solamente basados en lo que fueron los mitos, sino también pues la arquitectura y los modelos de gobierno que hasta hace algún tiempo siguieron vigentes en el mundo. Rubén, yo quiero salirme un poco del tema sumerio, pero basándome en ellos y en las otras civilizaciones, como decías ahora, como los egipcios, los mayas, los aztecas, bueno, todas estas civilizaciones que mostraban ciertos indicios de tener avances tecnológicos, pero que para nosotros siempre resulta ser una incógnita cuál fue el fin, o como tú dijiste, fueron absorbidos por otras civilizaciones. Ahorita, con todo lo que estamos viviendo actualmente y en una sociedad como la nuestra, que está basada en el antropocentrismo, en que estamos con crisis climática, estamos con virus, estamos a puertas de una tercera guerra mundial, bueno, muchas cosas. Te quiero preguntar, desde tu perspectiva como ingeniero de sistemas, como un amante de las ciencias, ¿es posible que la civilización nuestra desaparezca, que exista, digamos, algo así como un apocalipsis tecnológico, que terminemos absolutamente sin ningún recurso y tengamos que volver a empezar? Bueno, desafortunadamente, si seguimos de la misma forma en que estamos avanzando tan despiadadamente y vorazmente consumiendo recursos naturales, es muy probable que así lo sea. Poco a poco, todo sistema va a tender hacia la entropía. La entropía es el caos en sí mismo, pero de ese mismo caos renace el orden. Es un ciclo continuo
la civilización occidental tal y como la conocemos, si persiste en su idea de invadir, de tomar todos los recursos que estén a su alcance y no preservar algo para el futuro, sí desafortunadamente puede acabar. Afortunadamente pues debe existir ese tipo de conciencia que poco a poco pues se va tomando. Hace 20 años tal vez apenas se tenía la idea de las energías renovables. Hoy es algo que está tomando mucha más fuerza. Vemos carros eléctricos, vemos granjas solares, molinos de vientos que ocupan campos inmensos en Europa, por ejemplo. Y aunque se está haciendo tarde, porque pues vemos que los polos se están derritiendo, los glaciares se están derritiendo. Puedes ir a la Patagonia y ya los glaciares que existían en esa época, hace unos 30, 40 años, ya no son los mismos. Acá mismo, pues en el Nevado del Ruiz o los grandes nevados ya son poco lo que queda de ellos. La Sierra Nevada del Cocuy, por ejemplo, ya no es lo que era hace unos 30 años. Sí creo que puede haber un cambio, pero sabemos que todo está basado en el dinero y que desafortunadamente aún los gobiernos persisten en eso. Esperemos que haya ese sentido de pertenencia hacia la naturaleza, hacia la propia conservación de la humanidad, y en todo el mundo pues se cree o siga creciendo ese espíritu de renovación, de mejoramiento de nuestra calidad de vida y nuestros recursos naturales. A mí me gusta mucho la tecnología y pues yo sé que puede ser el motor que impulse ese cambio en nuestra forma de tomar los recursos naturales y transformarlos para que no sean una amenaza, no sean ese detonante de acabar con nuestra civilización, sino que sean ese impulso que nos lleve a conservar nuestro planeta. Pues es el único planeta que tenemos, no tenemos más, y pues mientras que vamos a explorar otros planetas tenemos que vivir y conservar en el que estamos. Pues Rubén, muchísimas gracias por todas estas precisiones. El tiempo en la radio es muy corto y pues ya una hora pasó sin darnos cuenta. De verdad que ha sido muy ameno y muy plácido poder contar con tu presencia. Quisiéramos de pronto algún mensaje, algún planteamiento que quisieras a manera de cierre ofrecerles a nuestros queridos oyentes, Rubén. Muchas gracias, Daniel y Ricardo, por esta invitación. Muchísimas gracias a todos los oyentes que han tomado parte de su tiempo, de su valioso tiempo, en escucharme y escucharlos a ustedes. Algo que he aprendido y que pues la vida me ha enseñado es que nadie tiene la verdad absoluta y siempre aprendemos algo nuevo cada día. Así como una civilización nace, asimismo puede terminar si no se adapta, y del mismo modo los seres humanos nacemos y crecemos y aprendemos todos los días, sea de nuestros errores o sea de cosas nuevas que nos puedan aportar. Les agradezco mucho a ustedes por todo la atención y por este gran programa. Gracias. Muchas gracias, Rubén Darío, por haber compartido tus conocimientos con nosotros y con nuestros oyentes. Esperamos tenerte muy pronto en otro programa para que nos regales un poquito
de tus investigaciones y un poquito de tu conocimiento. Queridos oyentes, el tiempo en la radio es muy corto. Muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. Bueno, me despido yo, José Daniel Sánchez y Ricardo Cárdenas. Hasta aquí hemos llegado hoy en Detrás de Todo. Esperamos vernos el próximo jueves a la misma hora. Que estén muy bien. Detrás de todo, el programa En torno a la verdad.